Buen amigo Pablo Arosemena. Es difícil, hace un momento le dije gobernador, porque realmente hizo un buen trabajo en la gobernación, más allá de los resultados en los números de delincuencia o no, que es lo que la gente percibe mucho. Es un hombre que hizo mucha gestión y logró identificar puntos que se tienen que seguir trabajando. El trabajo contra la delincuencia no es un trabajo de todos los días, ni que se iba a poder lograr en el tiempo que él estuvo, pienso yo. Tuvo victorias como todo el mundo, tuvo derrotas como todo el mundo, pero en mi criterio lo hizo bien. Ahora él, y ustedes lo saben, yo lo anticipé, aquí en esta radio se lo anticipó el 14 de mayo, y Pablito decía que no, se la sacaba, que iba a ser ministro de Finanzas, reemplazó al Funesto Cueva y lo está haciendo muy bien, ya lo está haciendo muy bien, con errores, con aciertos, pero es un hombre que da la cara, no se esconde, dice las realidades. Y en este contexto, querido amigo Pablo Arosemena, cuéntanos cómo van las cosas, cómo va la labor, qué nos puedes decir de tu trabajo, qué nos puedes decir de este casi ya último cuatrimestre, Ramiro, Lucía, Javier, Alberto, amigos. Pues ya tenemos septiembre a la vuelta del camino, estamos 19, faltan 11 días, un mes de 30 días, entramos a septiembre y corre. Gracias, Eduardo, y aquí un saludo para toda la cabina y para todos los seguidores radioescuchas de I99 y de este programa. A ver, contarte que el manejo de la economía tiene por objetivo la reactivación. Eso es lo que queremos. ¿Qué significa la reactivación? Más plata en el bolsillo de la gente. ¿Qué significa la reactivación? Oportunidades. Que el que tiene hambre, cuando se toque el estómago, tenga alimento, que haya comido. Que cuando uno habla con el vecino, tu vecino haya conseguido empleo. Que cuando abres tu refrigeradora tengas alimento. O sea, esa es la reactivación. Hacia allá vamos. En los números, la reactivación. De enero a julio de este año, las ventas de todo el sector productivo, el comercio, industria, construcción, turismo, agricultura, superan 120.000 millones de dólares. Eso es más que enero-julio del 2019. Es decir, ya podemos decir con toda certeza de que las ventas superan el pico previo a entrar en la pandemia. Y eso es algo positivo porque más ventas es más empleo. Todavía el camino por recorrer es larguísimo, falta mucho, pero estamos avanzando en el camino correcto, porque una cosa es que las ventas caigan y otra cosa es que las ventas suban. Y hoy las ventas están subiendo y eso es algo muy positivo. Yo sí lo noto, he notado esa parte, pero también noto todavía, y lo conversábamos ayer en el análisis que hicimos, Pablo, es que más allá del problema de la inseguridad que probablemente le preocupa a la gente y la puede, el tema de la economía y del empleo, Pablo, es algo que necesita. La reactivación tiene que traer consigo empleo. Así es. O sea, más ventas es más empleo. No hay forma de vender más sin generar más empleo. Y las ventas de enero a julio del 2022 superan 120.000 millones de dólares, lo cual es bastante más que las ventas de enero a julio del 2019, el pico prepandemia. Entonces, tenemos una reactivación en ventas. Habrá gente que nos escucha que dirá, oye, el otro día quise salir a un restaurante y tuve que hacer fila de 1 hora. ¿Cuándo ha pasado eso en esta ciudad? Y luego fui a otro y tuve que esperar media hora. Son el éxito. Si no, mira al abogado Cepeda. Hay una reactivación transversal en el sector productivo, sobre todo impulsada por la actividad del comercio. Y eso es algo bueno. Ahora, en el tema del presupuesto de las finanzas públicas, decirles que el presupuesto es deficitario, se gasta más de la plata que ingresa, entonces no somos un país que tiene un cuerno de la abundancia en sus finanzas públicas, somos un país que tiene recursos muy escasos. Entonces me dicen, ¿cuál es tu misión? Asignar eficientemente recursos escasos, resaltando con resaltador la palabra recursos escasos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo financiamos un presupuesto donde se gasta más de lo que se ingresa? ¿Cuáles son las opciones? ¿O vamos a subir impuestos? No vamos a subir impuestos. Hemos dicho, vamos a recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Pero eso es teoría. No, eso es una realidad. Ejemplo concreto, el impuesto a la salida de divisas. Lo hemos ido bajando. Estaba en el 5%, actualmente está en 4,25%. En este año, con ese impuesto en 4,25%, amigos, hemos recaudado más que el año pasado que estaba al 5%. Bajando impuestos. Baja impuestos, sube la producción, sube el gasto. Correcto. Es y aumenta. Aumenta. Evidentemente, cuando el impuesto sea cero, recaudará cero, pero hay un punto óptimo al cual lo estamos atravesando y hemos recaudado más. ¿Eso va a terminar este año en 4? Este año, en mes y medio, baja 4 y para diciembre vuelve a bajar. Entonces, la idea es que eso lo vamos a llevar a cero. Y eso es un ejemplo de cómo estamos haciendo las cosas bien en ese frente de aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos.
Pero la otra forma, porque aún así el presupuesto no cuadra, necesitas financiamiento. Y ahí en resumen hay dos caminos. O buscar que nos preste el mercado internacional emitiendo bonos, pero si lo hiciéramos hoy, mañana o pasado mañana, eso nos costaría una tasa de interés de pagar por lo menos el 16%, y eso es muy caro. Sí, señor. Hoy no lo hacemos porque realmente no lo necesitamos, el presupuesto ya para este año está financiado, el año está cerrado, pero con miras al próximo año, sí sería interesante poder salir a los mercados, pero es algo que todavía no lo podemos asegurar por esos niveles de tasa de interés que dependen a su vez del riesgo país, que dependen a su vez del caos que hay en la Asamblea. Digámoslo con claridad. Yo todos los días, todas las semanas hablo con mercados internacionales y lo que ellos me preguntan, ellos no me preguntan por los fundamentales de la economía está bien manejada, lo que me preguntan es por la parte política. Me dicen, oye, ¿qué va a pasar con la Asamblea? ¿Les van a tumbar la ley tributaria? Oye, ¿qué va a pasar con la Asamblea? ¿Van a intentar de nuevo tumbar al presidente? ¿Qué está pasando en la Asamblea? Entonces la Asamblea es un gran signo de interrogación a nivel internacional, y ahí la Asamblea debería de un poco sintonizarse con esta situación internacional y dar señales claras de poder trabajar con el Ejecutivo y poder tener una hoja de ruta. Eso sería importante para efectos de bajar el riesgo país, bajar la tasa de interés y eventualmente poder emitir. Hasta eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar el puente? Con financiamiento de los multilaterales. La CAF, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Fondo Monetario Internacional, FMI. Ellos nos prestan a una tasa de interés del 2% y a un plazo que es de 10 años con 4 años y medio de gracia. Entonces, evidentemente, ¿qué prefieres? ¿Que te presten plata al 2% o al 16%? ¿Prefieres que te presten a un año plazo o a 10 años plazo? Está clarísimo. ¿Qué pasa con la deuda china, la deuda que tenemos con China de petróleo? ¿Qué se ha podido? Sí. Decía ayer Julio José Prado que se espera que hasta diciembre esté firmado el TLC o el convenio de libre comercio, lo que quieras llamar con China. ¿Cómo va eso? Con China hay dos cosas muy positivas que se van a estar dando. Una, la que ya mencionaba Julio José, que tiene que ver con esa suerte de TLC o Acuerdo de Libre Comercio para mayor integración comercial, más empleo desde los productos que van del Ecuador hacia China. Eso es algo bueno, eso está en camino. Pero por otro lado hay una muy buena noticia en cuanto a la renegociación de los contratos petroleros con China, pero eso que lo está liderando el presidente de la República. Él viajó a principios de año hasta la China y habló con su par, con el presidente de ese país, y tuvieron una conversación muy positiva. De eso se ha venido trabajando a lo largo de este año, y próximamente, no me voy a adelantar yo, será el presidente quien lo anuncie, pero muy próximamente el presidente de la República hará conocer muy buenas noticias con respecto a esa situación. Algo que era un problema para el Ecuador se está resolviendo y tendremos una renegociación que sea positiva para los ecuatorianos. Será el presidente el que informe de esto en las próximas semanas, lo hará con lujo de detalle y serán noticias positivas para el país. Me alegra lo que me estás contando, porque ese interés realmente es de chulco, es un interés terrible, y pues si puede bajar y se puede postergar lo mismo o darle una vuelta. Solo una más de mi parte para pasarle a mis compañeros. ¿Cómo van los pagos que son reclamados permanentemente en el tema del Seguro Social y que el Ministerio tiene que transferirle al Ministerio de Salud Pública? Hablo por el tema salud, Pablo. Y tú lo entiendes perfectamente. Sí, te diría tres cosas. Lo primero, tenemos un presupuesto deficitario, ¿no? La plata sale más de la que entra, se gasta más de lo que ingresa. Primero, por si alguien pensara de que estamos en abundancia o en superávit. No, estamos en déficit. El presupuesto está en déficit en alrededor de 2.200 millones de dólares, y aparte hay que pagar una parte de deudas de gobiernos anteriores que son como 5.000 millones más. Entonces, al final, ¿cuánta plata hay que conseguir? Los 2.000 más los 5.000, 7.000 millones de dólares son las necesidades de financiamiento. ¿No ayuda el precio del petróleo? Muy poco, por dos razones. Uno, porque es volátil, así como ahora está bajando. Y dos, porque a principios de año la rotura del SOTE y el OCP costó como 300 millones, los 18 días de paralización donde 1.000 bombas de petróleo no pudieron bombear, costó como 230 millones de dólares. Números gruesos, ya en lo que va de este año tenemos 500 millones en contra de renta petrolera. Entonces saldremos al final bastante apretados. Pero contestando a la pregunta, te decía tres cosas. Primero, el presupuesto es deficitario. Segundo, todas las deudas que pagamos son de gobiernos anteriores, porque a veces la gente se olvida de eso. Las deudas que estamos pagando en salud son todas de gobiernos anteriores. Para que tengan una idea, las deudas que hay con el IES son del año 2001. O sea, ¿cuántos gobiernos han pasado que nadie ha hecho nada por resolver estos problemas? Entonces, correcto. Entonces, ahí viene el tema, y nosotros, hay dos partes, ¿no? Salud
Ministerio de Salud y el IES. Con el Ministerio de Salud se auditó una deuda de 100 millones de dólares. Esa es la única deuda auditada, 100 millones de dólares. Y se hizo un plan de pagos, 20 millones de dólares mensuales, y así se lo ha cumplido. Por un lado. Por otro lado, con el IES, la deuda auditada que se nos entregó fue de 140 millones de dólares y se pagó. Y luego la otra parte que corresponde aquí hasta finalizar el año, alrededor de 200 y pico millones de dólares, está también por irse auditando. En la medida que esa deuda se va auditando, se va pagando, porque es ilegal pagar una deuda que no se ha auditado. Javier Segarra Torres, luego Lucio Jaramillo y Alberto Quintana. La verdad, ministro, que cuando uno escucha cifras de las cuales usted la señala, uno se queda en el sentido de que algo se tenía que hacer en ese ministerio y no se ha hecho nunca, a lo menos de lo que yo tengo conocimiento, y que te expliquen como lo está explicando usted, porque no es fácil. La gente piensa, sube el precio del petróleo y hay plata, el gobierno no quiere dar plata porque le entra y no quiere pagar, y no es así. Bien decía usted, ministro, de gobiernos anteriores hay que solucionar problemas. Pregunta: la diferencia entre lo que usted vivió en el sector privado y vive en el sector público, ¿es para buscarle solución o es difícil de manejarlo al país económicamente? A ver, la ventaja de venir del sector productivo es el sentido de urgencia que uno Correcto. tiene, el de querer hacer que las cosas pasen para antes de ayer, y eso siempre es algo positivo. Ahora, ya entrando, lo que ves es que los huecos son bastante más grandes de lo que podías ver desde afuera, porque no solamente es un tema de déficit, de que hay más gasto que ingresos, sino que luego viene el problema del flujo de caja. Me explico mejor. Tienes ingresos y tienes gastos, pero los gastos vienen corriendo, vienen volando. Los ingresos vienen caminando. Entonces, ese descalce entre la velocidad del ingreso y el gasto es lo que te genera tener que tener un arte en poder manejar y poder calzar ingresos y gastos. Ahora, cosas concretas que estamos haciendo, que son parte del plan económico de reactivación, del plan de orden con enfoque social, el ABC, que ustedes me habrán escuchado, asegurar gasto social, bajar atrasos, crecer la economía construyendo obra pública. Dos cosas concretas. Primero, los GATS, municipios, prefecturas. Había una deuda histórica con ellos. Histórica porque era del 2014, 15, 16, 17, 18. Todos gobiernos anteriores. Y nosotros dijimos, vamos a resolver este problema. Porque cuando tú le debes plata a alguien, la persona a la cual le debes lo que quiere es que definas... ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? O sea, si no me puedes pagar, al menos dime cómo me vas a pagar. Entonces definimos primero el monto, nos pusimos de acuerdo, 172 millones de dólares por valores de IVA, de devolución no solamente de IVA, sino cuando tú das una transferencia, cuando tú das una competencia a un municipio, tienes que darle transferencia de recursos, y esto no se había hecho en gobiernos anteriores. Entonces esa suma daba 172 millones. Nos pusimos de acuerdo, hicimos un cronograma de pago de julio este año a julio del próximo año, realizamos los primeros pagos para que esto vaya con credibilidad, alrededor de 15 millones promedio mensual durante un año, de julio a julio. Ya hemos pagado julio, estamos pagando agosto, y adicionalmente les hemos incrementado el cupo al cual acceden los GATS a través del BEDE en 700 millones de dólares más, para que pasen de 1.300 a 2.000 millones de dólares de plata para infraestructura, agua potable, saneamiento y vialidad, no para conciertos de reggaetón, por cierto. Y les hemos aumentado el plazo al cual los GATS pueden acceder a recursos, de 5 años a 15 años, 10 años más. Entonces, todo esto estamos haciendo y estamos resolviendo problemas históricos. Me decía uno de los prefectos, oiga, ministro, este era un problema que nosotros pensábamos que nunca se iba a resolver. Se resolvió. Otra cosa que hemos hecho, no de lo que vamos a hacer, cosas que ya hemos hecho en estas primeras 4, 5, 6 semanas. Por ejemplo, hace 2 semanas hubo un sismo en Alcarche. Nosotros, por disposición del presidente de la República, hicimos la parte técnica y contactamos a esos GATS 832 y les dijimos, te vamos a adelantar los recursos. Tuve prefectos, alcaldes que me dijeron, oiga, ministro, yo soy alcalde hace 20 años, nunca nadie me ha llamado a decir que me va a adelantar los recursos, y a cambio de nada, simplemente por solidaridad. Así que así lo hicimos y adelantamos los recursos. En ese caso concreto, 1.6 millones de dólares. No es una fortuna, pero para esas localidades, esos cantones, es fundamental. Es fundamental. Es la diferencia entre tener el edificio tirado o poder levantar el edificio. Lo otro, y que usted lo ha señalado siempre en las últimas entrevistas en diferentes medios, y lo señalaba cuando estaba en el sector privado, el enorme volumen burocrático que tiene el Ecuador, que tiene el Estado. Y entonces cuando lo escucho a usted decir, es más lo que sale que lo que ingresa económicamente hablando,
también hay que hacer pues ese ajuste desde el punto de vista de disminuir la burocracia, ministro, que es difícil, no es fácil, pero algo hay que hacer, porque si no, lo que los impuestos, lo que los ecuatorianos pagamos en impuestos, esa recaudación de 14.000 millones más menos de dólares que hace el servicio de renta, 9.000 millones van para salarios, pues. Eso no puede ser, pues, ministro. Así es, 9.400 millones de dólares van para salarios. Ahora, yo ahí equilibraría dos conceptos. El primer concepto, yo he dicho que los costos son como las uñas, hay que cortarlos todos los días. Okay. Esa es la visión desde el mundo empresarial, que uno viene con esa visión. Pero eso también tienes que equilibrarlo con lo siguiente, y es, policías, estábamos hablando de seguridad hace un momento, hay 50.000. De acuerdo a la norma internacional necesitas 80.000, o sea que faltan 30.000. Y eso se va a pagar del Estado. Sí, pues, no, o sea, no existe otra es manera. que es burocracia, Claro, entonces hay parte del gasto de sueldos y salarios del gasto corriente que tiene que aumentarse. Ejemplo concreto lo que acabo de decir, policía, 50.000, 80.000, eso te cuesta más plata, de forma que le des la vuelta. Ya. Por otro lado, siempre hay que estar buscando dónde hay ineficiencias o dónde hay gasto público improductivo, que lo hay. Entonces, ¿por dónde está más eso? Y por la parte administrativa. ¿Por qué? Porque del 100% de sueldos y salarios, de los 9.400 millones de dólares, el 85% es policías, militares, maestros, profesores, ¿no? Doctores y sistema de justicia, jueces. Entonces, ahí es poco lo que puedes tocar. 15% lo que te queda para sacar grasa. En la parte administrativa. Pero ahí hay siempre cosas que hacer, porque cuando hay algo que no está creando una posición que no crea valor, te crea tramitología, y la tramitología necesita burocracia, y la burocracia necesita tramitología, y entonces tienes ese círculo vicioso y hay que cortar por las dos puntas. Entonces, sí, la idea es poder equilibrar, aumentar la inversión social a la vez que vamos buscando mayor eficiencia en sectores que se pueden automatizar, porque esto no es un tema de sacar por sacar, esto es un tema de buscar automatización, de buscar eficiencia, optimización del gasto, y eso es parte también del norte que poco a poco lo iremos logrando hasta el 2025. Ministro, qué bueno que aclare cifras. Así es, 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos dialogando con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Ministro, usted hablaba de la implementación de un cronograma de pagos para los GATS, para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se va a realizar esto de aquí? Ya lo estamos haciendo, nos pusimos de acuerdo, definimos un cronograma de pagos de julio de este año a julio del próximo. Ya pagamos julio, estamos pagando agosto, y los GATS están muy satisfechos, tienen beneplácito de que se les está saldando una deuda histórica. No es una deuda de este gobierno, es una deuda de los dos gobiernos últimos anteriores, y ellos ven con muy buenos ojos que no solamente se definió el monto de la deuda, se definió el cronograma de pagos, se pagó, sino que adicionalmente a través del BEDE les estamos dando más recursos. Como decía, estamos dando 2.000 millones de dólares en recursos para los municipios, para prefecturas. En municipios principalmente les hemos aumentado el plazo a 15 años, 10 años más. Entonces son cosas que ya las estamos haciendo, y que ¿para qué sirve todo eso? Para que la plata gire, porque lo que queremos es que al momento que le pagamos al municipio, el municipio se dé la vuelta, le pague a sus proveedores, ese proveedor se dé la vuelta, le pague a sus trabajadores, ese trabajador se dé la vuelta y le pague a la tienda de la esquina, y la plata gira. Totalmente, sobre todo la fluidez que hoy en día se necesita. Ahora, ministro, el caso Perenco. Se conocían hace varios días sobre el congelamiento de dineros, de cuentas. ¿El gobierno ha sido notificado, no ha sido notificado? ¿Qué hay de cierto sobre este rumor? Gracias por la pregunta. 3 cosas. Primero, ¿de dónde sale esto? Esto, de nuevo, es otra factura más que tiene que pagar el ciudadano ecuatoriano, producto de las malas decisiones del socialismo del siglo XXI, el gobierno de Rafael Correa. Así de claro. Allá por el año 2008... cambiaron las reglas contractuales de la noche a la mañana, eligieron a las empresas petroleras. Usted del excedente de renta petrolera, el 99% es para mí, el 1% es para usted. Habrá sido muy popular en ese momento, pero 14 años después esa empresa que se fue del Ecuador demanda y tiene un laudo arbitral en Nueva York que le da la razón, y en resumen nos toca pagar casi 400 millones de dólares. Entonces, eso primero, ¿de dónde viene esto? Segundo, ahora, para poder pagar, porque los recursos públicos son sagrados, no lo podemos hacer hasta que en esa misma corte en Nueva York se defina unos valores que Perenco le debe al SRI en el Ecuador. Alrededor de una compensación, cruce o algún tipo de determinación se tiene que definir. Con esa determinación nosotros vamos a pagar, vamos a cumplir con todas las obligaciones locales o internacionales, independientemente de que hayan sido producto de malas decisiones de gobiernos anteriores, pero Ecuador demuestra que es un país serio. O sea, es decir, ¿esta deuda ya está presupuestada o no? Estuvo presupuestada el año pasado, devengada en el 2021, y contamos con los recursos para hacer
pagada en este año, porque seguramente serán los próximos meses. Y solamente para cerrar parte de la pregunta, nunca fuimos oficialmente notificados por nadie y no tenemos activos, el Banco Central del Ecuador no tiene ni activos ni inversiones en Luxemburgo, con lo cual pues no hubo ningún tipo de afectación, y los cupones de los bonos que se pagaron en el mes de julio, el 28, se pagaron con normalidad sin ningún tipo de problema. 8 de la mañana con 38 minutos, Ramiro Cepeda con más Conversando preguntas. con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, aquí en el Diálogo por I99 98.9 y en nuestras redes en el @radio I99. Pablo, que no haya bienes en Luxemburgo no quiere decir que no le puedan embargar algo, un barco, un despacho petrolero, o sea, hay acciones internacionales que pueden moverse. A mí me preocupa una respuesta que le dio a Eduardo cuando dijo que el impuesto a la salida de capitales, habiendo bajado en porcentaje, ha subido en recaudación. Eso significa que ha salido dinero. La pregunta es, ¿por qué ha salido el dinero? O bien por inversiones de capital, que podría ser una explicación sensata, o bien por miedos o temores por las reacciones a las manifestaciones o inestabilidad política. Hay varias lecturas. ¿Me podrías aclarar esto? Importaciones, las importaciones. Más importación y principalmente bienes de capital, bienes productivos, bienes de consumo, duraderos, no duraderos. Tienes una economía que está creciendo, como les comentaba hace un rato, esto empata con la información anterior. Aquí un dato sumamente interesante. Los economistas muchas veces hablan del Producto Interno Bruto, pero ese es un concepto que, para empezar, la información sale trimestralmente y con rezago, entonces no la tienes, el pulso no lo llevas con tanta claridad. A mí me gusta ver las ventas, porque las ventas son reportadas por el SRI, nadie reporta más de lo que vende. Entonces, la venta real es el pulso de la economía. A veces ni todo lo que venden. De acuerdo. Entonces, solamente para marcar la economía formal, que es las ventas reportadas al SRI, digamos, y es la economía de la cual nosotros hablamos, son más de 120 mil millones de dólares enero a julio de este año. Eso supera largo los años anteriores, el 21, obviamente el 20, pero también el 19, que fue el último año que estábamos creciendo. Entonces, es importante mencionar eso ahí. Por ahí alguien dirá, eso es inflación, pero la inflación ha sido bien baja, digamos. La inflación es 3,86, la proyectamos en el peor escenario en 5%, es la inflación, la segunda inflación más baja de toda Latinoamérica. La inflación del Ecuador no es la de Perú, Colombia o Chile. Entonces, tenemos un... Pero es en dólares, ¿no? Sí, pero Estados Unidos también está en dólares y tiene una inflación del 8%. Pero ya sabemos por qué es la de Estados Unidos. Bueno, pero nosotros por no su maquinita de hacer dólares y ponerlas en pandemia, ¿no? Está bien, pero nosotros no hemos hecho eso, y como no hemos hecho eso... Es que no podíamos. Está bien, pero lo bueno de eso es que no tenemos inflación. Eso es... Guillermo Lasso, el presidente de la República, él dio una expresión, yo que lo conozco hace 20 años, ustedes lo conocen hace muchos años también, él tiene una observación sociológica, si me permiten, que es muy buena. Él dice, la gente no valora los problemas que no tiene. Entonces, hoy la gente no valora que la dolarización, por ejemplo, no está en riesgo. Recordemos que hasta antes de ayer, cuando estábamos en campaña hace un par de años, esa era toda la preocupación, nos van a quitar el dólar, pero hoy la gente ni se preocupa de eso. La gente no valora que no tiene el problema de la inflación. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De acuerdo. Entonces, el punto, y ya con esto cierro esta parte, las importaciones en crecimiento te generan mayor recaudación por impuestos de divisas y te dan la pauta de que la economía está creciendo, como lo demuestran las ventas acumuladas de enero a julio de 2022. Pablo, atendiendo la respuesta que le diste a Javier en relación a, yo llamo, coger el lápiz rojo y pasarlo por sobre el presupuesto. Yo termino diciendo, a mí no me gusta cuando me dicen tenemos que coger más policías, más enfermeros, más médicos. Eso es obvio. Claro. Lo que no es obvio es los gastos en talleres, en coffee break, en gasolinas de carros que no se deben de mover. No los que se deben de mover, que son los patrulleros, las ambulancias. No. Siempre nos contestan cuando le preguntamos a las autoridades, es que los policías, es que los... No, perdón, en el presupuesto hay 1000 cosas que se pueden coger un lápiz rojo y que no se ha hecho debidamente. Déjame darte un par de ejemplos de algo que ya se hizo y de algo que se va a hacer. El que ya se hizo, comunicación. El presupuesto de comunicación allá por el año 2014 del gobierno nacional era 250 millones de dólares. El año pasado, 2021, fue 2 millones de dólares. Lo cual, pues, nos fuimos una barbaridad. Ya. Ahora lo hemos subido y lo tenemos en 20 millones de dólares. Que es poquísimo. O sea, es 10 veces más que lo que teníamos el año pasado, pero es 10 veces menos que lo que tenía un gobierno anterior. Hay que encontrar el justo medio, porque tampoco es... De acuerdo. Pero ese es un ejemplo concreto de... 250-20, claro, realmente. Correcto. O sea, yo decía que debe buscar el justo medio. A mí me parece criminal dedicar tantos recursos a
hacer parecer que estás haciendo algo en vez de realmente hacerlo, digamos. Entonces, vea, Pablo, yo escucho con atención eso, pero no es a lo que yo me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a gastos de carros que no se necesitan en la administración pública, a choferes que no se necesitan en la administración pública, a teléfonos que no se necesitan, en donde un amigo que tiene mucho dinero tiene una expresión que es muy gráfica. Cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. Entonces, y no veo al Estado cuidando las monedas. Entonces, primero lo que ya hemos hecho, ¿no? Decía, cuando tenías un presupuesto de comunicación de 250 millones de dólares y tú lo bajas a 20 millones de dólares, estás demostrando concretamente cómo se genera eficiencia y ahorro. Ahora, en lo que se va a hacer, por primera vez en la historia de la economía y las finanzas del Ecuador, en la proforma que se presenta en octubre, vamos a tener un componente piloto, pequeño, pero un componente, primera vez, nunca se lo ha hecho, de presupuesto base cero. ¿Qué es esto de aquí? Presupuesto base cero consiste en decirle a ciertas entidades, pequeñas, ¿no? Porque va a ser un piloto y la idea es ir creando un camino para esto, donde tú le dices a ciertas entidades, tu presupuesto del año pasado, digamos que era, del año que fenece, 100 millones de dólares, vamos a suponer. Tu presupuesto ahora es cero. Justifícame línea por línea cómo vas a gastar esos 100 millones de dólares. Eso es bueno. Entonces, ahí se hace un ejercicio, esto va a ser un piloto, donde vamos a ver si realmente se justifica línea por línea. Esto nunca se lo ha hecho en el Ecuador, se lo ha hecho en otras partes. Contamos con asesoría internacional, específicamente, por ejemplo, Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda en Chile, que en el rol que tuve en mi vida gremial lo trajimos al Ecuador, a Guayaquil, y habló de temas muy importantes. Él es un experto mundial en ese tema, y eso como piloto, insisto, pequeñas entidades, pero para ir demostrando cómo sí es posible generar eficiencia en gastos. Al final del día hay que fortalecer la inversión social, pero por otro lado también... Presupuesto base cero fue una propuesta de Pablo Concha, lamentablemente fallecido hace más de 20 años. Nunca se lo ha hecho. Nunca se lo hizo, pero es lo que hay que hacer, y no de piloto, eso hay que hacerlo porque todos tienen que justificar en qué gastan. No es que llega noviembre, diciembre, me quedan no sé cuántos millones y me los voy a consumir. Muy bien. Tengo algunos mensajes antes, Alberto Quintana, por favor, de la audiencia. Un oyente dice, buenos días, Eduardo, saludos muchos al panel, buen programa, como todos los días los escucho. Consúltale al ministro, por favor, acerca de facilidades a los municipios para asumir las competencias de tránsito. Recuerda que supuestamente hasta el 24 de agosto se pueden hacer visuales y hay muy pocos municipios preparados para asumir, por ejemplo, competencias de tránsito, matriculación. Justamente, él es el que debería decir si van a tener crédito los municipios que están aptos del BEDE para esos proyectos. Esa es una primera pregunta, Pablo. O sea, los créditos del BEDE están focalizados para que los municipios, prefecturas, puedan hacer proyectos de infraestructura. Están priorizados para eso, y dentro de infraestructura, que hay vialidad, saneamiento, sí, pero si tú dices cuál es el norte para nosotros, es el tema de agua potable. Claro. ¿Por qué? Porque para el presidente de la República el foco en lo social es combatir la desnutrición crónica infantil, que es el principal problema de Ecuador que nadie habla. Desnutrición crónica infantil. El sector indígena debería hablar más de ese tema porque ellos son afectados. Son afectados. También aquí en la costa, en Santa Elena, se afecta. No es político. No, esto es un tema transversal para todos. No digo, para los indígenas no es político. De acuerdo, o sea, no es un tema que sea de lucha, digamos, pero debería ser, y es para el gobierno el tema de lucha nacional, y solamente cierro con esto, lo empatamos con agua potable. La gente piensa que nutrición crónica infantil es un tema solamente de comer más. No, eso es un tema de agua potable. 64% del agua que viene por tubería en el Ecuador viene contaminada de alguna forma. Entonces, hay que hacer imagínate y esa es el agua de tubería. Imagínate en otros sectores rurales donde ni siquiera está por tubería. Entonces, todo esfuerzo que podamos hacer en equipo con los GATS por tener agua potable, este gobierno está poniendo los recursos para que se ejecute. Una más. Camila Ampuero dice, buenos días, panel, Eduardo. El gobierno tiene una tarea muy difícil. Crecer en las circunstancias actuales es tenaz y se ve reflejado de a poco. Pero las acciones de la delincuencia, el sicariato y la política se ven de forma inmediata y mandan malos mensajes al mercado internacional. Sí, o sea, y sobre todo el caos político. Comentábamos hace un rato cómo la asamblea a veces pareciera que no hay un norte, ¿no? O sea, el gobierno te dice, nuestro norte es la reactivación, ese es el norte económico. La estrategia es el orden con enfoque social. Está claro a dónde vas, te puede gustar, no te puede gustar, pero tú sabes a dónde te estamos llevando.
Pero con la Asamblea yo no sé a dónde nos quieren llevar. Sí, Es una brújula que está, digamos, como en la dimensión desconocida, no hay un norte claro. Y eso sí genera mucha ansiedad a nivel internacional. Así es. Entonces, es importante ahí que la Asamblea se ponga a la altura de las circunstancias, se sensibilice con la ciudadanía. No le pida de pelas alguna al man- olmo. Bueno, Pero hay que decirla. hay que decirlo porque también hay gente valiosa ahí. Hay Pero gente no son la valiosa. mayoría, lamentablemente. No son la mayoría, a veces son minorías Una más. silenciosas. Una más para pasarlo a Alberto. De Durán me escribe Víctor y me dice, Durán, SOS, agua, señor ministro, por favor, ayúdenos. Justo ahora que estamos hablando del tema de agua potable tan importante, esa es la oportunidad de que el GAT, bueno, ahora estamos entrando a seccionales, que el pueblo de Durán pueda escoger bien y que la persona que escojan sea una persona que tenga experiencia en hacer que las cosas pasen, que tenga un track record impecable y que pueda acceder a estos recursos que están en el BEDE para proyectos de agua potable. De parte del gobierno habrá todo el apoyo. Ahí lo importante y la pelota, digamos, está en la cancha de Durán. Hace un par de semanas estuve en Durán como ministro de Economía y Finanzas visitando al sector productivo, me reuní con la Cámara de Industriales, pude recorrer y conversar con ellos y saber cuáles son sus necesidades más sentidas. Me hablaron de necesidades del tema de energía eléctrica, porque hay una gran crecimiento y hay una gran demanda, se requiere un transformador grande. Estamos haciendo las gestiones para que Durán tenga mayor capacidad de energía eléctrica porque ahí hay un parque industrial bien interesante. Así es, ¿no? Lucho así Jiménez y toda la gallada que Así está por es, allá. hay gente que hace mucho por Durán, que lo está sacando adelante y que Chonillo. lo vamos a apoyar para que Durán tenga eso ahí. Y con respecto, cierro con el tema del agua potable, los recursos estarán desde el BEDE prestos. Ahí lo importante es que la ciudadanía escoja bien para que sea gente que, no lo que ha pasado antes, que se endeudaban y luego decían, no es como que roban pero hacen, robaban pero no hacían, digamos, ¿no? Era el peor de los mundos, que escojan bien y desde el gobierno apoyaremos a quienes estén al frente de esa cartera. Leonardo Carabedo saluda a todos y dice, muy claro, ministro, hace tiempo no escucho una explicación interesante así. Muy bien. Gracias. Muy bien, amigo. Bueno, sí. Sigamos en la línea de lo que estamos hablando porque es medular, ¿no? Hablar de desnutrición infantil, hablar de los temas de infraestructura y saneamiento básico. En el actual orgánico, en la estructura orgánica del Banco de Desarrollo, antes BEDE, el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas del país es el presidente del directorio, ¿no? Y pregunto esto porque aquí notamos una gravísima falencia. Es lo que estamos hablando. Alcaldes, alcaldesas preocupados de bailoterapia, de aromaterapia, de caballos, de cualquier otra cosa, menos de emprender las obras de infraestructura y saneamiento básico. Pregunta, ¿por qué no se direccionan de mejor manera los créditos, ¿no?, que otorga? Y precisamente se le da impulsos a eso, a la construcción, porque así nació en su momento Banco de Desarrollo, ahora Banco del Estado, perdón, ahora Banco de Desarrollo, nació con esa característica, ¿no? Poder dar el financiamiento para esas obras de infraestructura y saneamiento básico. Tienes razón en todo lo que dices, decirte que le estamos dando mucho dinamismo al BEDE. Hoy tengo directorio del BEDE. La semana pasada en directorio aprobamos $50 millones para pequeños GATS, Santa Elena, Aguapén, empresa de agua potable para que tengan saneamiento, y en distintos GATS pequeños, medianos, grandes, pero en este caso la semana pasada sobre todo fueron GATS pequeños. También, por ejemplo, Prefectura de Pichincha, aprobamos recursos para vialidad. Esto es indistintamente de cualquier... Del tema de color político. Correcto, aquí es un tema de país, de infraestructura, y el BEDE tiene los recursos únicos y exclusivamente para infraestructura, como decíamos, no para actividades que no tienen nada que ver con la inversión. Que Bad Bunny, el concierto de aquí, el concierto de acá. Es que es ¿Bugs increíble. Bunny o Bad Bunny? ¿Cuál es? Es que es increíble. Bad Bono. Pero en el caso de Alberto es Box Bunny, Box es Bunny. contemporáneo. Pero es que es increíble, ministro, ¿no? Porque ayer hablábamos ampliamente del tema de Machala. Sí. No, y es increíble, ¿no? Casi un mes sin agua, 30.000 habitantes de Machala. Pero el alcalde hace menos de un mes también hizo un concierto que costó más de $1 millón. Claro. Entonces uno dice, ¿de qué rayos estamos hablando? Ahora, te cuento algo ahora que mencionas Machala. Lo importante que es que el Ministerio de Economía cumpla con la disposición del presidente, que es acercarse a la ciudadanía. El día de ayer estuve en Manabí, la semana pasada estuve en Machala. Por ejemplo, en Machala recorrí un par de subcentros de salud, uno en el sector Las Brisas, para quien conozca. Subcentro de salud está al 98%, está listo, falta el equipamiento. Digo, esto el presidente lo tiene que inaugurar, me parece que es octubre. Y por ahí alguien en el territorio me dice, no, esto va a estar para después. Sí, ¿cómo que después?
¿Por qué? No es que finanzas no nos ha asignado los recursos. Oiga, señor, está hablando con la persona que viene de finanzas. Pensaba que era el gobernador del Guayas. puedo creer. Pensaba que era el gobernador del Guayas. Tengo testigos. Entonces, ya en ese momento le quitamos piso y a veces se convierte en la muletilla o la excusa fácil de decir, no, es que no me han dado la plata. Yo le puedo garantizar a la ciudadanía que todos los recursos necesarios para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, presupuestos me refiero, presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, los recursos están ahí, están asignados. Entonces, estamos trabajando en equipo con cada una de las carteras de Estado para ejecutar y que no pasen estas descoordinaciones que a veces se dan en territorio, que alguien dice, no me han dado y ya los recursos están asignados. Ministro, pero justamente hace 15 días estuvo conversando con nosotros Darío Herrera, es el segundo ministro de Obras Públicas en este régimen. Le volvimos a consultar por el otro hospital, por el de Durán. Y es lo mismo, sí está en 99,97 y falta el 0.03. Pero ¿por qué estamos hablando de lo mismo? Sí, pero para ser claro, en ese sí. hospital, que lo conozco muy bien porque lo visité como gobernador, mencionar que lo que falta no tiene que ver con Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque la construcción ellos ya la han hecho, han cumplido, tiene que ver con salud, la para implementación. El equipamiento. Son equipos que se importan, ¿no? Pues, todos esos equipos no los venden en la tienda de la esquina, hay que traerlos de afuera, entonces hay ya tiempos de importación. Realmente es eso de ahí. También les puedo comentar, antes de ayer en Manabí, me fui al hospital de Bahía, 98%, eso el presidente lo va a inaugurar el próximo mes. Me fui al hospital de Manta, que es un hospital repotenciado, un hospital que se hizo hace 35 años, que ahora se lo reconstruyó, repotenció. Visitando también obras, la vía aeropuerto de Manta, que es la vía principal, que la estamos bacheando, reasfaltando para que esté en óptimas condiciones. Entonces, hay obras que el gobierno está realizando y desde el Ministerio de Economía y Finanzas mi rol es de asegurarme que, 1, conseguir los recursos, 2, transferir los recursos y 3, que se ejecuten esos recursos. Perfecto. Y ya que estamos en la onda social, ¿no? Algo adicional, ratificamos la invitación, ¿no? Más adelante vamos a tener una entrevista con la representante de la UNICEF aquí en Ecuador, que habló y se refiere al tema del soporte, del apoyo a esta campaña contra la desnutrición crónica infantil. Ministro, y sí sería importante no conocer en líneas generales cuál es el monto de inversión en todo ese gran espectro, lo que tiene que ver con el campo de lo social. De acuerdo, es buen punto. Y aquí viene un dato interesante, ¿no? La inversión social no es un criterio alegre que uno se inventa. Hay una definición técnica que, para remate, fue creada en el gobierno de Rafael Correa en el año 2015, en Semplá desde esa época, hoy Planifica. Y ellos definieron, hay una metodología de cómo se contabiliza todo aquello que es inversión social. En resumen, es lo que tiene que ver con salud, no solo el presupuesto de salud, pero todo lo que tenga que ver con salud, lo que tenga que ver con educación, lo que tenga que ver con transporte, con trabajo, con bonos, con bienestar social. Entonces, por darles un ejemplo, si la Comisión de Tránsito del Ecuador hace un programa de formación educativo, eso no está en el presupuesto de educación, pero sí está contabilizado como inversión social de acuerdo a la metodología creada en el 2015. Conclusión, el gobierno de Guillermo Lasso, en promedio, 2021-2022, ha invertido más recursos en inversión social que los gobiernos anteriores. Gobierno de Rafael Correa, alrededor de 8.000 millones de dólares, gobierno anterior alrededor de 12.000 millones de dólares, un poco menos. Gobierno de Guillermo Lasso supera los 13.000 millones de dólares promedio anual de inversión social. Esa es información real. Ahora, sucede que antes se dedicaba una fortuna a comunicación, entonces había más plata en hacer parecer que lo estabas haciendo, pero lo cierto es que la inversión social en el gobierno de Guillermo Lasso supera la inversión social de los gobiernos anteriores. Finalmente, de mi parte, solamente esto, en el manejo de su cartera y ante la posibilidad de la consulta popular, ¿no hay una sugerencia de su portafolio en torno a alguna pregunta que tenga que ver esto, de lo que estábamos hablando? Porque a usted le toca, ministro, administrar y transferir los pocos recursos que tiene, pero eso no es la garantía de que esos recursos son eficientemente administrados en los otros niveles de gobierno. ¿No hay alguna recomendación como para, a nivel de pregunta, consultarle a los ecuatorianos algún cambio que requiramos? Sí, siempre hay temas, desde temas tan básicos como poner el dólar en la Constitución, porque es algo que no está al día de hoy, digamos, en los hechos estamos lanzados, pero no está en la Constitución, desde cosas tan básicas como eso a otras que tienen que ver con generar más oportunidades para los ecuatorianos a través de una mayor facilidad para la integración comercial. Entonces sí, siempre van a haber temas
Y yo estoy optimista con respecto a lo que puede ser esa consulta popular, que es una oportunidad que tiene el país para fortalecerse democráticamente. Antes de que te vayas, Pablito, mensajes. Saludo a Roberto Gómez Valdivieso, mando un abrazo y dice súper bien, Pablito. Sí, anticipando sobre la picada en todo bien. El doctor Jaime Levet saluda también, dice que doctor, muy bien, sí, todo. también el otro doctor, el doctor Juan Carlos Estrada, saluda que va a venir esta semana, que no ha venido porque están séptimos. ¿Qué dice semana? después, Si es viernes, pues. sí, pues ella va a venir, no viene, no, la otra viene, semana. la otra. Y que tiene un plan interesante para octubre hacer un tema de prevención de cáncer de mama. Yo me pensé dijo el para doctor. subir al equipo. Sí, espera que esté el equipo bien. Y hay un mensaje más, solamente saludar de parte de Pablo Andrés Vaquerizo, que saluda y dice: ministro, por favor, plata para el Midubi, dice todo el mundo. Ya, pues, pero que usted dígale a su jefe, a Darío Herrera, que haga trabajo, porque lo veo que habla mucho Y ejecuta poco. es mi pana y lo aprecio, pero hay que hacer más. Bueno, ahora tiene una jefa, ¿no? Porque cambió, ya en el Midubi no Claro. está, Él está Darío está en transporte. en Perdón, público. él está hablando de transportes, ¿no? Pero él dice, Pablo Andrés habla del Midubi, Ya. y espero que ya haga, porque lo de las casas también es un drama. Tú sabes, Pablo Ramiro, las casas, sobre todo en el entorno popular, que son importantes. Sigue saludando Holbach Muñetón, que te salude. Muchos que no saludos te Sí, deje de para la ver. Federación de la Federación. De De las Federación de confederaciones, las confederaciones celestiales, pero de las confederaciones. Sí, y me dice claramente, Pablo Andrés dice que su jefa es Gabriela Aguilera, lo que hacía esto, ¿no? El ministro, digo yo también que le den para transporte. Ojalá, mira, ya para terminar, e irnos, porque ese Pablo está que me llama, Verónica, que tienes que irte. Después de que salió el ministro Cabrera y tuvimos la campaña por el hospital de Durán, vinieron las personas y el contratista del hospital de Durán y Obras Públicas, perdón, y Obras Públicas lo entregó a Salud. No ha pasado nada en 2 o 3 meses. ¿Más? Ya nos vamos a volver a poner en cuenta. El presidente de la República anotó eso esa vez y es un hombre que está atrás de eso. Voy a volver a averiguar. No puede ser, de ahí se fue Jimena Garzón, pero ese es un hospital que está aquí al frente, Pablo, tú lo sabes. Conozco. Ha sido gobernador, sí, y está listo. Hay que equiparlo y hacerlo lo antes posible. Pero bueno, nada más. Quiero agradecerte, Pablo. No, a ustedes, O sea, gracias. las auditorías, esto ya es mío, de Solca y de la Junta. ¿Por qué demoran? Bueno, las auditorías del IES dependen del IES. Esto es un dato importante. El Ministerio de Economía y Finanzas no audita nada. Dependen del IES. Claro, nosotros no auditamos. La gente cree que el Ministerio de Economía y Finanzas audita. No, porque seríamos juez y parte. Nosotros no auditamos. Ellos auditan para mayor facilidad de las cosas. Pero una de las Tiene que ser una quejas es auditoría que externa, ya están transferidos, o sea, ya les toca al finanzas dar el famoso clic y se demoran en dar el clic para los pagos. ¿no? Como les contaba hace un rato, muchas veces hay esta... Leyenda negra. Sí, o sea, esta muletilla de decir eso. Lo que les puedo decir es, los recursos son escasos, como hemos estado conversando, estamos en déficit, no en superávit, no hay cuerno en la abundancia. 1, 2... Acá Por- tienen cuerdo. Por disposición del presidente, esos Pobre recursos Charlie, escasos no le digas eso. se utilizan para priorizar lo social. Y yo puedo garantizar a la ciudadanía que los recursos escasos, que con mucho esfuerzo y sacrificio conseguimos, van única y exclusivamente en beneficio de la ciudadanía. Pablo Rosemena, muchas gracias. Me ha llamado hasta Andrés Pacheco ahorita, que ya tienes que irte. Tienes un gabinete. Está bien. pendiente. Muchas gracias. Gracias por Gracias, contestar, ministro. por venir y hacer lo que Gabinete tiene que de hacer un Salud, futuro. ahorita. Tengo el gabinete de salud justamente como el vicepresidente de la República. Un abrazo.